del presidente de la asociación, el maestro Luis Albino Reyes Robles, tuvo un inconveniente que le impide estar presidiendo esta presentación. Sin embargo, con mucho gusto procuraré dignamente representarlo en esta charla, y desde luego sus preguntas bienvenidas para efecto de poder interactuar con nuestro ponente. Muchas gracias y bienvenidos sean a este espacio que es suyo. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado José Anastasio Quintero Segura. Y enseguida quisiera ceder el uso de la voz a quien presente nuestro invitado de lujo el día de hoy, la doctora Fanny Lorena Jiménez Aguirre, magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Bienvenida, doctora Fanny, y felicidades por este cumpleaños tan trabajador que tuvo el día de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a nuestro expositor de lujo. Tengo el honor de presentárselo. Es un compañero con el que he estado capacitándome en estos temas de anticorrupción, temas de compliance, temas de responsabilidad de servidores públicos, administrativas. Y bueno, él, aparte de ser un autor de varios libros en estos temas y ser una autoridad en esto, es un excelente amigo. Él es Alberto Gándara Ruiz Esparza, es magistrado consultor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Entre sus múltiples trabajos y experiencia profesional, pues podemos mencionar por solo algunos de ellos, porque es muy extenso su currículum, como órgano interno de control en la Comisión Nacional Forestal, titular del órgano interno de control en la Cámara de Diputados, Contraloría Interna, director general de quejas, denuncias e inconformidades. En el gobierno de Durango fue asesor de Contraloría y Modernización Administrativa, asesor jurídico externo también. En el Banco Nacional de Crédito Rural estuvo en Contraloría Interna, coordinador de área de responsabilidades de la zona sur. En el Servicio Postal Mexicano, en la Dirección de Inspección y Control, Contraloría Interna, como supervisor de programas y proyectos del área de quejas, denuncias y responsabilidades. En el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, procurador en la Procuraduría Social, jefe de Departamento de Organización y Participación, en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en la Contraloría Interna, auditor especializado en la Dirección de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, en las áreas jurídicas de Banco Nacional de Crédito Rural, como coordinador del área laboral, en la Secretaría de Gobernación, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, como asesor del director general, en la Procuraduría Agraria, Delegación Estatal de San Luis Potosí como subdelegado jurídico, en las oficinas centrales como director de área, departamento del Distrito Federal, como jefe de la Unidad Departamental de Publicaciones y Trámites Funerarios. Dentro de su ejercicio profesional, bueno, pues él se ha desempeñado en la firma Gándara y Asociados, es socio en ella y es autor de varios libros en estas materias, como el libro de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, de la editorial Porrúa, 2007-2010, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, comentarios, análisis y particularidades en las legislaciones estatales, Derecho Disciplinario Mexicano, Sistema Nacional Anticorrupción, también editado por Porrúa, en 3 ediciones, 2016, 2017 y 2020, Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios, comentarios, análisis comparativo, editado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México en el 2021, como coautor en los siguientes libros colaborativos, retos que enfrenta la administración pública en el Sistema Nacional Anticorrupción, editorial Tirant Leblanc, aportaciones para la fiscalización del Poder Legislativo en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, transparencia y rendición de cuentas, una deuda del Poder Legislativo no pagado aún. Y bueno, él además se ha desarrollado en varios colegios
en el Instituto Nacional de la Administración Pública AC como asociado, Colegio de Derecho Disciplinario y Control Gubernamental AC como asociado, Colegio Mexicano de Abogados Humanistas como asociado y coordinador académico de Derecho Administrativo, Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos como asociado y Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas, miembro honorario. Esto es solo una parte muy, muy resumida de su extensa carrera y de su extensa experiencia. Bueno, pues tengo el honor de dejar el uso de la voz al magistrado Gándara, quien, insisto, es una autoridad en estos temas. Muchas gracias, Alberto, por aceptar esta invitación. Gracias al colegio, gracias a la asociación, también por esta organización tan importante. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta bienvenida tan calurosa, amiga doctora Fanny. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias también tanto al colegio como a la asociación por la convocatoria para poder platicar, además con distinguidísimos colegas, magistrados y jueces del estado de Jalisco, y pues muchas otras personas que se enteraron de este evento y se inscribieron para escuchar algunas reflexiones sobre esta materia tan especializada que es el derecho disciplinario, y que pues de alguna manera es un término que muy pocos, sobre todo jueces y magistrados de otras materias, pues han escuchado, ¿no? Los que hemos trabajado en esto pues muchos años, es un término muy común para nosotros, pero bueno, para nuestros colegas que han estado en materias como la civil, como la mercantil, como la laboral, como la penal, pues es un término relativamente nuevo. Entonces, pues quiero platicarles rápidamente, pues muy resumido, cuál es básicamente la historia de este derecho disciplinario en nuestro país. Cómo se concibe, cómo se crea y cómo ha ido precisamente evolucionando todos estos años para pues ya entonces entrar al estudio de en dónde estamos parados actualmente en esta materia. Y miren, desde mi punto de vista, desde mi concepción, fundamentalmente se crea este derecho disciplinario el 28 de diciembre de 1982, con la reforma constitucional al título cuarto, en donde se crea el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Antes de esto, pues había habido un régimen disciplinario de los servidores públicos desde la Constitución de 1812, la de Cádiz, ¿no? La de 1824 con el México independiente, la de 1857, e incluso pues nuestra vigente Constitución, el título cuarto, pues contempló este régimen de responsabilidades de los servidores públicos, pero nunca se había concebido hasta esa fecha, 28 de diciembre de 1982, como un régimen disciplinario, o sea, como responsabilidades administrativas. Antes de eso, pues eran responsabilidades oficiales, eran delitos y faltas oficiales, sobre todo. Entonces, el derecho disciplinario en México nace a partir de esta reforma constitucional que es materializada con la ley reglamentaria que se publica 3 días después, el 31 de diciembre de 1982, se crea la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 3 días después, básicamente, pues cuando se publica esta ley, se crea ya fundamentalmente el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, donde ya se establece un catálogo de las obligaciones y las prohibiciones específicas en materia administrativa que tienen los servidores públicos. Y por primera vez en la historia, pues se establece también el régimen, por ejemplo, de las declaraciones patrimoniales, ¿no? Donde se sujeta ya a determinados servidores públicos, en aquel entonces de mandos medios y superiores, a presentar declaraciones de situación patrimonial al inicio de su cargo, en los meses de mayo y al concluir su cargo. Entonces, pues esto definitivamente es el nacimiento de este régimen, en donde también se establece un catálogo de sanciones por el incumplimiento a estas obligaciones y prohibiciones
prácticamente contenidas en el entonces artículo 47 y sus 22 fracciones que luego se convirtieron en 24, ¿verdad? Este es un régimen que se concibe en aquel entonces como un régimen federal. ¿Esto qué quiere decir? Que se les dejó absoluta libertad a los estados de la República, a las entidades federativas, para crear sus propias leyes de responsabilidades con absoluta libertad y para fijar sus propias reglas. Sin embargo, en los siguientes 2 años empezaron a crearse estas leyes de responsabilidades estatales, la mayoría muy similares a la Ley Federal de 1982. Eso fue lo que sucedió en un principio. Se crea pues prácticamente un sistema paralelo de responsabilidades administrativas en todos los estados de la República, en algunos con algunas particularidades, pero sobre todo después, muchos años después, fueron ya los estados modificando algunas cosas y creando algunas figuras especiales distintas a la materia federal. Entonces, este régimen de 1982 dura prácticamente 20 años en materia federal porque el 13 de marzo de 2002 se crea una nueva ley, una ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos que sustituye prácticamente toda la parte de las responsabilidades administrativas de aquella ley de 1982, que del artículo 1 al 45 regulaba sobre todo las responsabilidades políticas. Entonces, esta ley del 13 de marzo del 2002 modifica determinadas cosas del régimen. La verdad fueron cambios muy menores, pero sí separó ya las responsabilidades de carácter administrativo con las responsabilidades de carácter político. Esta ley de responsabilidades de los servidores públicos del 82 siguió vigente para los servidores públicos del entonces Distrito Federal hasta hace unos años que se crea ya el nuevo sistema anticorrupción. Y entonces, pues este régimen federal, como ustedes podrán darse cuenta, los que ya tienen cierta edad como yo, pues no funcionó. Este es un sistema que se crea con un eslogan político de renovación moral y pues con el ánimo de alguna manera de combatir la corrupción más que nada de ventanilla que en aquel entonces era más visible, ¿no? Entonces se crea con ese ánimo de renovación moral de la sociedad y del gobierno. Se crea la Secretaría de la Contraloría General de la Federación con esta ley, y esta Secretaría fue cambiando de denominaciones hasta la que tenemos ahora, que es la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, ¿qué pasó con el nuevo régimen del 2002? Y que siguió vigente hasta el 2017, pues que tampoco funcionó, y entonces a partir de 2012 se empiezan a crear propuestas pues, ¿qué les puedo decir yo? Nuevas figuras de combate a la corrupción, si se pueden llamar así. En aquel entonces, en el 2012, hubo una propuesta, por ejemplo, de crear un nuevo órgano de combate a la corrupción, que era la Comisión Nacional Anticorrupción, y se propuso desaparecer a la Secretaría de la Función Pública. Esta es una propuesta que pues no fue bien recibida y que pues no tuvo mucho impulso. Entonces, a partir de este año 2012 se empezaron a crear y a rescatar algunas propuestas que venían desde 2003 de un cambio radical en el sistema de responsabilidades de los servidores públicos, y donde desde el 2003, fíjense, ya se había propuesto que se pasara a los tribunales contenciosos administrativos estatales y al Tribunal Federal, entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la facultad para sancionar las faltas de servidores públicos. Entonces, durante 3 años básicamente se empieza a discutir este nuevo modelo de responsabilidades, y se crea entonces lo que ya todos ustedes conocen como Sistema Nacional Anticorrupción. El 27 de mayo de 2015 se publica la reforma constitucional que da entrada a lo que se conoce como el Sistema Nacional Anticorrupción.
A pesar de que esta reforma constitucional se publica el 27 de mayo de 2015, no es sino hasta más de un año después que se publican las leyes reglamentarias. Fíjense ustedes, prácticamente en el 82, la reforma constitucional fue del 28 de diciembre y 3 días después ya teníamos ley reglamentaria y 4 días después ya teníamos un nuevo régimen. Acá no sé por qué nuestros legisladores dieron muchísima vacatio legis y pues dieron un año para crear las leyes reglamentarias. Ni siquiera se cumplió el año, sino fue hasta el 18 de julio de 2016 que se publican estas leyes reglamentarias y todavía se les da a algunas de estas leyes una vacatio legis de un año más. Entonces, en realidad se publica la reforma constitucional en 2015, pero el sistema como tal empezó a funcionar hasta el 19 de julio del 2017. Esa es una realidad, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre este sistema nuevo y el anterior sistema? Y aquí quiero empezar a destacar algunas cuestiones que seguramente van a generar inquietud y pues algunos cuestionamientos de quienes nos escuchan. Es que este nuevo régimen está concebido como un régimen general, a diferencia del régimen anterior del 82, remixeado en 2002. Este régimen se concibe como un régimen general. Y entonces se publican leyes generales. Y estas leyes generales, que pues son de alguna manera polémicas, estas leyes generales, porque estas leyes generales acotan a los estados en determinadas cuestiones para no poder legislar. Esa es una realidad. O sea, hay quien dice que los sistemas generales atentan contra el federalismo, porque pues una ley general es un marco que todos los estados deben respetar, ¿verdad? Y no pueden rebasar este marco general cuando creen sus propias leyes locales. Entonces, cuando se crea este sistema y empiezan a salir leyes estatales de responsabilidades administrativas, pues hay algunas leyes, como es precisamente la de Jalisco y la del propio Estado de México, y otros estados que ahorita voy a ir destacando, rebasan los alcances de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado declarando sendas inconstitucionalidades de estas leyes de responsabilidades locales. Ya pasó con el estado de Aguascalientes, con porciones normativas, ya pasó con Jalisco, ya pasó con Oaxaca, precisamente ayer o antier pasó con Nuevo León, que prácticamente la Corte les tumba la mitad de la Ley de Responsabilidades Administrativas Estatal, porque rebasa los alcances de la ley general. Entonces, lo que está sucediendo en este momento es que lo que se concibió como un régimen general, con la idea de que todos los servidores públicos tuvieran las mismas reglas del juego en todo el país, pues se está empezando a complicar, porque muchas leyes estatales están siendo declaradas inconstitucionales, ¿verdad? Prácticamente tenemos 19 leyes estatales y el resto de los estados se siguen manejando con la ley general. O hay muchos estados que optaron prácticamente por hacer leyes espejo a la ley general. Entonces, cuando son leyes espejo, aparentemente no tienen ningún problema. Rocío, por ahí tienes prendido tu micrófono. Gracias. Entonces, lo cierto pues es que estas leyes locales que han hecho también leyes espejo, por copiar prácticamente, como dicen popularmente, copy-paste la ley general, están generándose competencia estatal en cuestiones que solamente están reservadas para el orden federal. Por ejemplo, el tema de los formatos de las declaraciones patrimoniales. Eso está reservado para el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Y los estados que copiaron literalmente la ley general creen que el Comité Coordinador local tiene facultades para crear sus propios formatos de declaración patrimonial. Y eso es algo completamente equivocado. Todos nos tenemos que sujetar a los formatos que crean, que creen o que se autoricen
en el Sistema Nacional Anticorrupción. Los sistemas locales anticorrupción, digamos que los comités coordinadores, pues, no tienen facultades, carecen de facultades locales para determinadas cuestiones como es esta, ¿no? Entonces, pues es una realidad que está sucediendo ya ahora a prácticamente 3 años y medio, que pues ya tiene de vigencia el nuevo sistema. ¿Qué otro problema estamos viviendo en el Sistema Nacional Anticorrupción y en particular en el derecho disciplinario? Bueno, pues que hasta la fecha tenemos muy pocas sanciones. No están subiendo los asuntos a los tribunales de justicia administrativa. No están subiendo los asuntos por faltas graves a los tribunales de justicia administrativa. Entonces, hay un desbordamiento de sanciones por parte de las contralorías que, pues, con el ánimo de que de alguna manera se queden con un asunto, lo convierten en no grave para poderlo resolver. Y al fin y al cabo, la Ley General de Responsabilidades, que tiene muchas deficiencias, prevé la posibilidad hasta de inhabilitar por 1 año a los servidores públicos cuando cometen una falta no grave. Entonces, ¿qué está pasando? Que están prácticamente desahogando muchas cuestiones en sede de falta no grave, cuando tal vez hay elementos suficientes para que esto sea una falta grave, ¿no? Y por otro lado, las contralorías no están muy bien capacitadas y no están prácticamente resolviendo bien sus IPRAS o determinando bien sus informes de presunta responsabilidad administrativa. Les hace falta técnica jurídica para, de cierta manera, encuadrar estas faltas graves que ahora nuestros legisladores se les ocurrió ponerlas como tipos cerrados. O sea, son prácticamente delitos. Las faltas administrativas graves ahora están denominadas parecidas a los delitos. Y entonces, pues tenemos ahí la circunstancia muy compleja de que, pues, nuestras autoridades investigadoras no están capacitadas para encuadrar este tipo de tipos cerrados, ¿no? Y entonces no están subiendo de manera adecuada los asuntos a los tribunales de justicia administrativa. Y bueno, ¿qué está pasando también con el Sistema Nacional Anticorrupción? Y esto no es ningún secreto porque está en los medios de comunicación, pues que hay una campaña, por decirlo de alguna manera, de debilitamiento de estos, pues estas 7 sillas del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre todo con algunas, ¿no? Pero bueno, pues todos hemos escuchado por ahí que hay quien dice que el Instituto Nacional de Transparencia no sirve para nada y es muy caro y hay que desaparecerlo, cosa que pues no es cierto porque ni cuesta caro, ni es inútil y es un órgano fundamental dentro del sistema jurídico mexicano. Hay quien dice pues que todas las facultades del INAI deben pasar a la Secretaría de Función Pública, cosa que pues es muy cuestionable porque la Secretaría de Función Pública pues no tiene ni la capacidad ni los instrumentos para rendir cuentas en materia de transparencia, ¿no? Vimos también hace unos días ese intento de prácticamente destituir al auditor superior de la Federación, que es una instancia fundamental dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. La fiscalización superior pues es fundamental, pero bueno, pues parece que este tipo de órganos incomodan y pues hay una intención para debilitarlos muy concreta, ¿no? En la parte ciudadana, pues también ha habido muchas deficiencias en el sistema anticorrupción, porque pues los ciudadanos que han llegado a los comités de participación ciudadana, muchos de ellos no son ciudadanos puros, son exservidores públicos que pues como no encontraron chamba en el sector público, buscaron de alguna manera colocarse en estos comités de participación ciudadana a nivel nacional y en los estados. Hay un desencanto clarísimo de estos ciudadanos
en el ámbito nacional pues han ido renunciando por ahí 2 o 3 miembros. Hay solamente ahorita un solo miembro de los 5 y todavía no se constituye la comisión de selección para recompletar nuevamente a este comité de participación ciudadana. Y lo que sí les quiero presumir, y eso pues no me dejarán mentir todos mis colegas, es que los únicos órganos que están fortalecidos hoy en día dentro del Sistema Nacional Anticorrupción somos los tribunales de justicia administrativa. ¿Por qué? Porque somos garantes de la legalidad y porque tenemos prestigio dentro de nuestro gremio, porque de cierta manera somos contrapeso con las decisiones del Estado. Entonces, ahí sí, tanto el Tribunal Federal como todos los tribunales locales de justicia administrativa estamos haciendo bien nuestra chamba. Sin embargo, pues, aunque estamos luchando para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción desde nuestras trincheras, si no llegan los asuntos, pues no podemos hacer mucho, ¿no? Entonces, pues esta es una realidad actual del Sistema Nacional Anticorrupción y del sistema de responsabilidades de los servidores públicos. Pero en especial quisiera yo destacar para el caso de los poderes judiciales, qué es lo que ha sucedido en todos estos años. Nuestra Constitución, para efectos del Poder Judicial Federal, nos establece un régimen de excepción desde el artículo 94, el 109 y el 116, nos establece un régimen de excepción para que las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial las atiende el propio Poder Judicial. Así está dispuesto en la Constitución Federal para el caso del Poder Judicial Federal. Y así está replicado en la mayoría de los estados de la República. No es el caso de Jalisco, en donde el Consejo de la Judicatura del Estado únicamente tiene facultades para sancionar faltas administrativas de los miembros del Consejo, de los empleados del Consejo. Las faltas graves de los servidores públicos del Poder Judicial se están turnando o se deben turnar al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Cosa que en términos reales, pues es lo que yo he estado proponiendo desde hace mucho, que se modifique este sistema y que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas hay un capítulo especial de las responsabilidades de los servidores públicos de los poderes judiciales y que sea un órgano autónomo quien sancione las faltas disciplinarias de este tipo de empleados del Poder Judicial, tanto federal como en los estados. Sin embargo, para que esto suceda, pues se le tiene que dar otro régimen y otro sistema a los tribunales de justicia administrativa. Se les tiene que dar mucho más fortaleza y mucho más autonomía de la que tienen actualmente. Entonces, pues esta es una realidad actual en Jalisco. Lo es también que en el régimen anterior las sanciones disciplinarias eran impugnables en un tribunal que era de carácter laboral, en el Tribunal de Escalafón y Arbitraje. Y lo es también que el Tribunal Administrativo estaba adscrito al Poder Judicial. Y pues con esta reforma constitucional de 2015, lo sacan prácticamente del Poder Judicial y lo hacen órgano autónomo. Quiero decirles que solamente hay, si mal no recuerdo, 3 estados de la República en donde los tribunales de justicia administrativa siguen dependiendo del Poder Judicial o dependen del Poder Judicial. En el resto del país, los tribunales de justicia administrativa son entes autónomos, con una mención especial en la Constitución local. Entonces, pues es una particularidad muy especial que tienen ustedes en el estado de Jalisco y que pues es digna pues de un grato debate y de pues puntos de vista que pues quienes nos acompañan hoy pueden pues de alguna manera iniciar con algún comentario, ¿no? Estas son algunas generalidades. La verdad es que son temas muy amplios. Este es un resumen muy rápido de lo que fue y de lo que es hoy en día el sistema disciplinario de los servidores públicos.
Yo quisiera más bien que pues todos ustedes, de todas las dudas que les haya yo generado, pudieran platicarme para que yo les pueda responder lo que desde mi punto de vista es o debe ser. Desde mi punto de vista, porque también hay mucho debate entre los abogados penalistas, por ejemplo, que quieren trasladar todos los principios de aquella materia al derecho disciplinario con el tema de que ambos son ius puniendi del Estado. Y entonces, pues hay muchos principios garantistas del derecho penal que incluso se han retomado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que pues de alguna manera algunos sí nos resultan aplicables en el derecho disciplinario, pero otros no. Entonces, pues hay mucho debate en este sentido y pues yo hasta aquí dejo pues esta charla y doy paso a todos los comentarios que ustedes me quieran hacer. Muchas gracias. Yo, si me permiten, tomar la palabra un poquito. No, por favor, pues. La Muchas gracias. No, bueno, nada más para platicar. Gracias. Adelante. Para platicarles un poquito, aquí en el estado de Jalisco, cómo estamos funcionando como tribunal. Platicarles que efectivamente, como bien dice Alberto, nosotros como tribunal somos los que estamos conociendo ya de las faltas graves del Poder Judicial. Sí es verdad que hay un tema de debate interesante. Hasta hoy aquí no ha sido un tema que se haya llegado a alguna controversia o alguna situación que pudiera generar algún pronunciamiento especial. Sala Superior hoy, hasta hoy, después de 3 años y meses de su creación con una autonomía plena, como bien dice Alberto, que somos parte de la gran reforma inmersos en el sistema estatal anticorrupción, como uno de los brazos ejecutores más importantes. No hemos llegado o no hemos resuelto sobre algún asunto de falta grave del Poder Judicial como tal. Están en este momento los que hay, creo que sí hay algunos, están en algunas de las salas unitarias, en el proceso evidentemente de primera instancia. Les quiero platicar también que sí es muy interesante cómo se ha estado dando. Coincido con Alberto que hay un cierto desconocimiento de los órganos internos de control en cuanto a todo el procedimiento de integración y de desarrollo de la carpeta. Eso lleva a que cuando llegan los asuntos ya al ente jurisdiccional, a nosotros como tribunal, pues no avancen lo suficientemente rápido como deberían darse. Hay sobre todo muchas dudas, ¿no? Nosotros continuamente recibimos, sobre todo, prensa, ¿no? Prensa con la gran pregunta de por qué no hay sanciones, por qué un procedimiento como tal. Entonces, aquí sabemos, no hay aún un asunto, insisto, la mayoría se han regresado para que se reponga procedimiento o se resuelva alguna situación que quedara pendiente como tal en las contralorías internas de cada lugar. En el caso del Poder Judicial sí tenemos ya algunos, insisto, no se han resuelto como con una resolución definitiva. Yo creo que va a ser muy interesante lo que suceda cuando así se empiecen a resolver los primeros ya. Para esto que comentabas, Alberto, yo creo que parte de la gran reforma en materia de anticorrupción y responsabilidades de servidores públicos fue precisamente crear un órgano autónomo, creo que en eso tenemos una coincidencia, que pudiera resolver con una libertad absoluta en las decisiones que se tomaran, sin tener evidentemente ningún tipo de injerencia o ningún tipo más bien de nexo con los entes que remiten, ¿no? los casos. Hasta este momento, les insisto, Sala Superior no ha conocido de uno solo, salas unitarias sí, va a ser muy interesante, creo que esto está por suceder.
Hoy va a ser un poco más rápido ya con el tema del juicio en línea. Nosotros somos el primer tribunal que estamos ya implementándolo de una forma muy parcial, evidentemente, porque bueno, esto nos llevó a un tema de presupuesto importante, pero fuimos el primer tribunal que se creó ley como tal para ello, evidentemente también por un tema que somos un tribunal pequeño. Entonces, creo que va a ser un poco más ágil. El tema pandemia paró también mucho esto, pero sí coincido que debería darse esa reforma, debería de iniciarse ese trabajo legislativo para que realmente se logre esa autonomía y se logre esa posibilidad de que el órgano jurisdiccional que se encargue de resolver sobre faltas graves como tal, sea en este caso, como está en la ley local, pues el Tribunal de Justicia Administrativa. Nada más quería como platicar un poquito de ello. Muchísimas gracias. Excelente. Fíjate que yo empezaría por reformar la ley de responsabilidades local, en donde tienen, además de que incorporaron indebidamente en la ley la responsabilidad política, como también lo hicimos acá en el Estado de México. También en el Estado de México la ley de responsabilidades administrativas incluye ahí de manera extraña las responsabilidades políticas, a pesar de que su denominación es de responsabilidades administrativas, incluyen las responsabilidades políticas. En el caso de ustedes ahí en Jalisco, prácticamente toda la ley, porque tienen hasta el artículo 45, es pura responsabilidad política. El artículo 46 al 60 prácticamente pues retoman muchos conceptos de la ley general, pero también amplían el catálogo de faltas de la ley general, y eso pues está cuestionado por la Corte, ¿no? Entonces, lo primero que tendría que hacer Jalisco sería modificar su ley estatal para armonizarla con la ley general. Eso sería una de mis sugerencias, ¿no? Sí, de hecho, Alberto, sí ha habido ya acercamiento con el Poder Legislativo en ello. Debemos entender, fuimos de los estados que concluimos con el sistema o que cerró el sistema en su totalidad, de los primeros estados. Y eso a raíz de que se integra Sala Superior en su totalidad y empieza a funcionar como tal. Yo creo que esto es una apuesta a que funcione y funcione bien. Hasta hoy, pues en un proceso de algo muy novedoso, creo que se ha estado dando de una forma bastante buena. Tenemos que trabajar mucho con los órganos internos de control para lograr que lo que suban al tribunal sea un trabajo mucho más limpio, mucho más cuidado, que es algo que no hemos logrado. Quizá en zona metropolitana sí, pero en el interior del estado no, y no me refiero solo al Poder Judicial, me refiero a todos los entes del servicio público, ¿no? Que llevan como tal. Es evidente el desconocimiento, pues es lógico por ser algo tan novedoso, pero creo que ya el avance se ha estado dando. Entonces yo creo que es algo con mucha área de oportunidad que se está evidentemente ya planteando. Sí hay un trabajo ya en el Congreso del Estado para una gran reforma en todo esto, y seguramente vendrá muy pronto ya en afinar, ¿no? Y también sobre todo para dar todas esas dadas, ¿no? Y a lo mejor esa duplicidad de repente con temas de corrupción como tal, que luego tienen mucha vinculación con las faltas graves. Gracias. Sí. Pues ojalá y estas reformas sean armónicas, insisto, con el Sistema Nacional Anticorrupción, con las leyes generales. Porque en algunos estados, y yo voy a mencionar aquí un tema del Estado de México, por ejemplo, aquí se reformó la ley del sistema anticorrupción del Estado para, en el caso de la Secretaría Ejecutiva, reducirle el nombramiento al titular de 5 años que prevé la ley general a 3, pero además prever la posible reelección por otros 3. Entonces, le quitas 2 años, pero a la vez prevés una reelección por otros 3 que no está contemplada en la ley general. Entonces, esta reforma, por ejemplo, que hubo aquí en el Estado, pues es inconstitucional, porque rebasa los alcances de la ley general del sistema. De repente los legisladores locales, con el ánimo de ser proactivos y de crear figuras novedosas locales, se les olvida que están en un sistema general y que no pueden rebasar los alcances
de las leyes generales. Entonces, por ahí tendría que ser la cosa para que no pase lo que ya está pasando con la inconstitucionalidad que han estado declarando en la Corte pues de muchas leyes locales, ¿no? Si hay una reforma que rebasa, pues va a estar cuestionada tarde o temprano, ¿no? Claro. Magistrado Gándara, si me permiten, me gustaría que nuestro público, tanto de Facebook como de los que están aquí ingresados en la plataforma, han hecho algunas preguntas y algunos comentarios, y menciona uno de ellos a través del chat: el ponente habla de instituciones necesarias y económicas. ¿Qué opina de la eficacia tan baja de la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, aquí en Jalisco? Tómala. Bueno, miren, yo soy un crítico severo de las instituciones que no están funcionando. Y una de ellas, pues son las fiscalías anticorrupción, desgraciadamente, muchas no por falta de voluntad, ojo, muchas porque pues no llegan las denuncias tampoco, y no hay material o no hay carnita para investigar. Por ejemplo, en el caso de acá, la mayoría de los asuntos de la Fiscalía Anticorrupción son asuntos de policías. O sea, prácticamente lo que coloquialmente se le dice mordidas de tránsito, ¿no? O el clásico soborno cohecho del policía de tránsito, ¿no? O del policía de seguridad pública. En el ámbito nacional, pues no se ha visto que la Fiscalía Anticorrupción arme un caso interesante en el poco tiempo que tiene de vigencia, porque además se constituyó hasta febrero de 2019 esta Fiscalía Nacional. No se ha visto realmente un caso visible, emblemático de la Fiscalía Anticorrupción, por lo menos visible. Hay más proactividad y más casos de la Unidad de Inteligencia Financiera que de la propia Fiscalía Anticorrupción Nacional. En el caso de la Fiscalía del Estado, pues del Estado de Jalisco, desconozco cómo está trabajando, pero también hace falta la cultura de la denuncia, ¿no? Y de la denuncia responsable, no de la denuncia irresponsable que nada más es con ánimo de desacreditar al compañero de al lado, ¿no? Entonces, también si las carpetas de investigación de faltas administrativas graves no se arman bien y llegan a la Fiscalía Anticorrupción, pues la Fiscalía Anticorrupción, así como hacemos nosotros en el tribunal, de echar para atrás el IPRA por no estar bien integrado o por carecer de sustento, pues igual la Fiscalía Anticorrupción puede estar haciendo lo mismo, porque si no se acredita la falta administrativa grave, pues tampoco se acredita la comisión del delito, ¿no? Entonces, soy muy crítico también del protagonismo excesivo de algunas autoridades, como la Contraloría, donde pues de repente pues hay más protagonismo político que resultados técnicos. Soy muy crítico también de las instancias de fiscalización superior que politizan su función y que no dan resultados técnicos, sino que prácticamente orientan sus resultados hacia cuestiones políticas, ¿no? Y también soy crítico de cuando un ente fiscalizado ejerce presiones para debilitar al ente fiscalizador, como lo estamos viendo actualmente. ¿No? Entonces, sin duda hay muchas deficiencias de los entes que componen el sistema nacional y los sistemas locales anticorrupción, sin duda. Insisto, las contralorías, sobre todo municipales, no están funcionando bien, no están subiendo los asuntos de faltas. Muchas veces los contralores municipales, no en todos los casos, pero muchas veces los contralores pues tienen una línea directa con el presidente municipal, entonces pues no tienen autonomía para poder actuar. Entonces hay mucha complejidad y muchas cuestiones que deben cambiar, sin duda, ¿no? Sin duda. Y los que estamos en el ámbito académico, independientemente de pues una posición dentro del propio sistema o dentro de las instituciones del sistema, pues somos críticos porque estamos viendo que a 3 años y medio no ha habido resultados claros y la gente sigue viendo que la corrupción está desbordada
y que pues no hay casos emblemáticos que por lo menos sean visibles, ¿no? Y cuando hay un caso que se quiere hacer visible, resulta ser un fiasco porque pues hay un testigo protegido por ahí o un testigo colaborador y a la hora de la hora pues no aporta nada, y pues tiene más privilegios que otros pues que por alguna razón no son de la simpatía de las autoridades en turno, ¿no? Muy bien, muchas gracias, magistrado, por estas respuestas tan puntuales. Hay otros comentarios, dicen, los casos que usted analiza también aplica de los funcionarios del Poder Judicial, y si no es así, ¿qué procede contra las responsabilidades de los funcionarios del Poder Judicial estatal o federal? Bueno, miren, no se puede negar que hay corrupción en los poderes judiciales. Eso pues hasta el propio presidente de la Corte lo ha reconocido. Que hay corrupción, claro que hay corrupción. El problema es que no hay un régimen disciplinario eficiente para combatir la corrupción dentro de los poderes judiciales. No hay un mecanismo efectivo. En el ámbito federal, por ejemplo, hay un acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal de 2018 que tiene más artículos que la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que es el que regula los procedimientos por faltas administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial Federal. Este es un acuerdo que te remite al artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en donde se establece el listado de obligaciones y prohibiciones que tienen los servidores públicos del Poder Judicial Federal, que es similar al 198 de ustedes, en donde se enlistan también estas obligaciones y prohibiciones que tienen, ¿no? Sin embargo, los mecanismos, pues yo los he cuestionado mucho, porque miren, por ejemplo, en el Poder Judicial Federal hay una comisión de vigilancia dentro del Consejo de la Judicatura Federal y hay una comisión de disciplina. Pero esta comisión de vigilancia y esta comisión de disciplina, pues la forman 3 consejeros de la Judicatura Federal, que a su vez forman parte de otras comisiones como la Comisión de Administración, como la Comisión de Readscripciones, etcétera, etcétera. Entonces, no se garantiza una imparcialidad entre el ente investigador y el ente resolutor, porque aunque ya se creó dentro del Poder Judicial Federal una unidad de investigaciones de responsabilidades administrativas, pues esta unidad de investigaciones le reporta a estas comisiones. Y estas comisiones, a su vez, estos comisionados, a su vez forman pleno para resolver los asuntos, determinados asuntos forman pleno, que son 7, forman pleno. Entonces, pues están siendo parte de la unidad investigadora y también de la unidad resolutora, lo que pudiera ser cuestionable para efectos de las últimas sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que han cuestionado cuando se concentra en una sola autoridad la investigación, la sustanciación y la resolución de los asuntos. En el caso de nuestro sistema, pues hay una simulación de separación de roles de las autoridades investigadoras y sustanciadoras, porque en las contralorías internas, en los órganos internos de control, la autoridad investigadora y la sustanciadora dependen del mismo contralor. Entonces, los informes de presunta responsabilidad administrativa acaban en el mismo escritorio que las resoluciones, porque el contralor es el que finalmente revisa el trabajo de ambas autoridades. Entonces, es una separación de roles ficticia, que sin duda debe reformarse y debe cambiar para garantizar la imparcialidad y la autonomía de las autoridades que resuelven, como lo es precisamente la de los tribunales de justicia administrativa en el caso de faltas graves, que cuando recibimos los expedientes no tenemos una predisposición para sancionar. Lo recibimos sin ninguna predisposición y sin ninguna instrucción superior para determinar si hay o no hay elementos para sancionar. Así es. Bueno, hay varios comentarios que están publicados en Facebook y si me permite, se los leo. Juan Mejía Jiménez menciona que en el sexenio anterior presentó una denuncia de responsabilidad en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial a través de la Contraloría del Estado, tal y como se establece en la norma,
solicitando que se turnara al tribunal y el acuerdo inatacable fue que lo derivaron al Congreso como juicio político y obviamente ahí quedó. Pues son de las situaciones que sabemos que van quedando mucho en el camino, ¿no? Perdón, hay otra pregunta y me voy a ir de corridito porque sé que los tiempos también están un poco medidos y no quiero No abusar. tengo el tiempo que ustedes me digan, sin Perfecto, problema. como Vicente. Pregunta, si una institución emite un informe, sea respaldado por la fidedigna información por otro u otros organismos como supervisores autónomos legalmente autorizados para evitar malos entendidos, ¿por qué hace falta ética profesional en la credibilidad de la misma? Bueno, pues esa también sabemos que. Pues también no es, más que pregunta, es una reflexión, ¿no? Así es. Sí. El licenciado Juan Adán Romero Mesa, J. Adán Romero, menciona que la ley de los servidores públicos del Estado de Jalisco prevé que en caso de negativa a cumplimentar un laudo, como último acto coercitivo, podrá suspender por 15 días hábiles a su titular. Luego, tratándose de presidentes municipales, establece la ley que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco solicitará que la suspensión la ejecute el Congreso del Estado. Sin embargo, el Congreso del Estado unilateralmente determina que no procede la suspensión por no ser una falta grave. Pregunta. A ver, ahí la cita, perdón, pero ahí me parece que está confundiendo, quien hace la pregunta, está confundiendo la ley de responsabilidades anterior con la ley de responsabilidades actual. La ley de responsabilidades actual, vigente desde 2017, si mal no recuerdo, sí, y si me equivoco que me corrija Fanny. Es que apenas viene la pregunta, ¿eh? Ya no menciona al Tribunal de Escalafón y Arbitraje. Ajá. La ley actual ya no menciona el Tribunal de Escalafón y Arbitraje. La ley anterior sí. Entonces, a lo mejor de ahí parte la confusión, ¿no? Sí, es que menciona, dice la pregunta, los diputados que niegan dar cumplimiento a esa solicitud podrán ser sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo anterior porque considero que no es opción para el Congreso evaluar la procedencia, sino únicamente cumplir con la suspensión. Muchas gracias, dice el licenciado Adán Romero. Sí, bueno, a ver, el tema de responsabilidades en el Poder Legislativo no está muy bien desarrollado en nuestras leyes. Desgraciadamente, pues ahí está, y sí, finalmente los diputados son responsables administrativamente por su conducta y pudieran ser sancionados por incumplir con algunas disposiciones. Sin embargo, ya es otra deficiencia de nuestras leyes disciplinarias. No hay un capítulo especial que regule las responsabilidades de los legisladores. Entonces, mientras que no haya pues digamos que un catálogo de obligaciones y prohibiciones que tengan los diputados y senadores en el ámbito federal y los diputados en el ámbito local, los diputados locales, pues no tenemos a ciencia cierta un régimen certero y con una, digamos, certeza jurídica suficiente como para determinar eso, porque además ellos actúan como cuerpo colegiado. Entonces vemos que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores frecuentemente se viola la Constitución, se violan las leyes, porque debieron haber nombrado a X funcionario desde tal fecha y no lo hicieron, porque recibieron un exhorto del Poder Judicial para hacer tal cosa y no se han puesto de acuerdo para cumplir o para cumplimentar esa orden que viene del Poder Judicial, ¿no? Pero como actúan como ente colegiado, pues es muy complicado fincarles una responsabilidad en lo individual. Por eso es que es importante regular este tipo de cuestiones en una ley disciplinaria o que haya una ley disciplinaria especial para los legisladores en el desempeño de sus funciones, ¿no? Y que también se incluya la parte parlamentaria y la parte, por ejemplo, de cumplimiento de órdenes judiciales como parte de sus responsabilidades. Hasta la fecha no existe, entonces, pues es un tema muy abstracto todavía y muy difícil de que en la práctica se aterrice, ¿no? Como una responsabilidad, a pesar de que en estricto sentido, pues sí hay una responsabilidad del Congreso cuando no cumplen con determinadas cuestiones, ¿no? Pero es muy complicado fincarles una responsabilidad en lo individual, ¿no?
Muy bien. Sí, y Carlos Magaña Flores a través de Facebook menciona, es que ese es el gran dilema. ¿Qué pasa cuando los que dirigen el sistema podrían incurrir en faltas? ¿Quiénes los van a investigar? ¿No? Bueno, pues hay un sinfín de felicitaciones a través de Facebook y de saludos que están enviándole a través de saludos desde Lerma de Villada, Estado de México, Héctor Armando Salinas. Hay varias personas a través también de Facebook que ahorita sería imposible porque hay mucha gente enviando correos electrónicos y saludos y felicitaciones tanto a la barra como al colegio de jueces del estado de Jalisco por esta excelente plática que nos ha ofrecido y que quisiéramos tenerlo mucho más seguido, magistrado. Maestra Fanny, doctora Estoy Fanny. a la orden cuando me inviten, porque hay muchísimos temas que se pueden conversar. Así es. Aquí hay otro comentario, perdón. Dices, gracias. No, claro, claro. Cuando vamos a promover la responsabilidad de los... gracias, aun cuando sea complicado, vamos a promover la responsabilidad de los diputados por la negativa a cumplimentar la suspensión. Trataremos de abrir caminos. Muchas felicidades. Y bueno, perdón, Nancy, perdón, Fanny, adelante. Gracias. Sí, no, quería secundar lo que dijo Alberto y lo que comentaste, que sí es importante, hay otros temas. Responsabilidad patrimonial del Estado, yo creo que va a ser una maravillosa plática que se puede tener, porque es un tema también muy novedoso que hoy ya tiene sanciones muy graves, muy onerosas, y que a lo mejor pensamos que se quedan o salen del erario del Estado y ahí quedan, no. Hoy ya la ley te hace corresponsable y te obliga solidariamente. Entonces, es bien importante conocerla, es bien importante saber cómo no incurrir en omisiones o acciones que pudieran provocar algo así. Entonces, puede ser una muy buena plática. Gracias. Así es. De hecho, ahora la que antes era la responsabilidad civil de los servidores públicos, subjetiva e indirecta, ahora es una responsabilidad del Estado, objetiva y directa, pero que el Estado puede repetir por la vía de responsabilidades administrativas en contra del servidor público que por su actuar indebido haya propiciado esta responsabilidad patrimonial del Estado. Bien, pues esta es su plataforma a nombre tanto de MAVA México como del Colegio de Jueces en el Estado de Jalisco. Esta es su casa y cuantas veces quieran, será cuestión de organizarnos aquí con el maestro Pepe Quintero, que también está de anfitrión, y el presidente de MAVA México, efectos de, ahora sí, de ponerle fecha, magistrado. Magistrada Fanny, muchas gracias por esta intervención que yo creo que nos ha dejado un panorama muy interesante. Me da mucho gusto ver puntos de vista que sean de veras con ese ojo crítico y que se animen a decirlo, no darnos coba y darnos por nuestro lado, sino realmente tener ese valor, ¿no? Y a ambos muchas felicidades. Ahora sí, maestro Pepe Quintero, estás por aquí porque lo sacó hace un momento y ya creo que ya regresó, espero. Sí, aquí estoy presente, muchas gracias. Gracias. Bueno, no me resta más que agradecer al magistrado Alberto Gándara, a la magistrada Fanny Lorena, por que de esta manera desinteresada nos compartan sus conocimientos y sobre todo nos inviten a seguir actualizándonos y a compartir estos temas jurídicos que la verdad es que son de trascendencia. La Asociación de Jueces del Estado de Jalisco, la verdad, se complace con este apoyo. Finalmente tenemos esta gran amistad y reciprocidad y desde luego con el apoyo de MAVA México para poder difundir y que tenga mayor impacto y alcance este conocimiento de los grandes ponentes que invitan. En nombre del presidente de la Asociación de Jueces del Estado de Jalisco, el maestro Luis Albino Reyes Robles, que lamentablemente no nos pudo acompañar el día de hoy, se disculpa por mi conducto. Les damos las gracias, sobre todo muy complacidos por esta charla tan fructífera y con el compromiso de ir agendando temas en las próximas semanas. Espero que este tema de la pandemia en no mucho tiempo nos permita ya interactuar de manera personal, que esto nos genera todavía una condición de mucho mayor aprendizaje, pero bueno, las plataformas virtuales nos han servido mucho y hay que agradecer la disposición de todos los que ahora participan. Janet, muchas gracias siempre por todo el apoyo y desde luego gracias a todos los que estuvieron pendientes y presentes en el desarrollo de esta plática. Muchas gracias nuevamente. Un saludo a nuestra amiga Marta Silvestre hasta Perú, que nos acompaña hoy aquí.
Marta, una profesional en estos temas y también una autoridad en Perú en todo esto. Muchas gracias, Marta. Gracias Gracias, por gracias, acompañarnos, Janet. Marta. No, al contrario, esta es su casa y bueno, pues a nombre de mi presidente de la Mexican American Bar Association, el maestro José Guadalupe Plasencia, que seguramente está por aquí atendiendo algún asunto, agradecemos pues el que también nos tomen en consideración. Esta es su casa y cuantas veces gusten, aquí estaremos. Pues que tengan... Lástima que el tiempo, que el tiempo nos apremió. Sí. Porque pues yo me imagino que hay muchísimas dudas y temas interesantes para compartir. Lo que si quieren podemos hacer, si ustedes están de acuerdo, es que se arme pues algún foro en donde haya ya pues muchas preguntas prerealizadas o preformuladas y entonces podamos, en vez de yo echar rollo, pues podamos armar una charla tipo debate con todos estos temas que se pueden subir y pues se hace mucho más dinámico, ¿no? Por supuesto, ¿no? Claro que sí, cuente con ello, magistrado, y yo creo que en breve estaremos en comunicación aquí a través de nuestros compañeros magistrada Fanny y el maestro Pepe Quintero para establecer comunicación y tendremos seguramente un éxito rotundo, además del que ya tuvimos el día de hoy. Muchas gracias, que tengan una linda tarde y estaremos en comunicación. Gracias a quienes han acompañado también desde Ciudad de México, el maestro Omar Velasco, que también se encuentra aquí con nosotros, y unos compañeros jueces que he visto a muchísimos que están aquí presentes en la plataforma. Saludos a todos y peritos, que bueno, pues yo encantada de verlos todos aquí. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Saludos, Víctor, por ahí vi tus saludos.